nexo de creyentes, siervos de Dios. Eduardo, él le predicó a mi padre el Evangelio y toda nuestra vida estuvo ligada a Eduardo, Gloria, Matías, ¿verdad? Y entonces crecer en ese contexto me hizo ver cosas muy, muy valiosas, ¿no? La influencia, el ministerio, la obra de Dios, la obra misionera. Crecimos con esto inculcado desde pequeño. Y yo me acuerdo que estudiamos, no sé si sabían, pero fuimos compañeros con Sergio en el instituto y yo me acuerdo aún antes de ir al instituto el deseo que había en mi corazón por servir en la iglesia, por servir en la obra misionera. Yo veía a estos hombres como Dios los usaba para cuidar a la iglesia, al rebaño, y yo empecé a anhelar lo mismo, ¿no? Y entonces cuando, claro, van pasando los años, uno entiende que no es un deseo natural, ¿no? Nadie en este mundo quiere perder todo para perseguir a Cristo, la obra, ¿verdad? Pero hoy lo veo desde este punto y veo cómo el Espíritu Santo fue poniendo este deseo en mi corazón por la iglesia, por pastorear, por enseñar la palabra, y Él me fue moviendo a dar pasos en relación a eso, ¿no? Entonces quería prepararme, quería estudiar la palabra de Dios, quería saber cómo hacer el ministerio, quería saber cómo servir mejor a la congregación. Pasaron varias situaciones en nuestra iglesia, los líderes que estaban salieron, hubieron situaciones de pecado muy difíciles. Yo me crié, nací y crecí en la misma iglesia. La iglesia cumplió 33 años, ¿verdad? Ailén me corrige, ella de nuestra iglesia, hasta que un paraguayo nos robó a Ailén. No, ella está viviendo ahora con Coqui ahí en Asunción, sirviendo al Señor. Y la iglesia tiene 33 años, yo crecí en la misma iglesia, la misma congregación. Y el Señor a través de varias situaciones fue moviendo piezas y me fue empujando al ministerio, ¿sí? Yo me acuerdo cuando pasó esta situación de que los líderes salieron, había otros hombres que estaban ahí en la iglesia que prometían involucrarse, que eran más grandes que yo era muy, muy jovencito, y también se fueron. Así que, bueno, me acuerdo que fui a verlo a Eduardo, ¿no? Y lloraba y le decía, ¿qué vamos a hacer? Y él me decía, bueno, Dios puso este deseo en tu corazón por la iglesia, vos sos el hombre que tenés que servir. Así que, bueno, empecé a estudiar, empecé a tratar de entender mejor la iglesia. Mi formación en mis comienzos no había sido tanto en relación al ministerio pastoral y la iglesia local, así que empecé a crecer, a tomar clases, a tratar de estar cerca de hombres maduros que entendían la iglesia, que entendían el ministerio. Y entonces el Señor fue confirmando ese llamado, ese deseo que había puesto en mi corazón, y lo hizo a través de varias maneras, ¿no? El primero es en moverme y abrir puertas para que pueda yo seguir equipándome para el ministerio. El segundo, bueno, el carácter, no menos importante. El Señor me fue llevando en un proceso de madurez, de santificación, donde fui entendiendo cosas de mi lucha con el pecado, de mi carácter, que el Señor me permitió ir creciendo junto con hombres maduros que me mentorearon. Y la iglesia que al final reconoció que este llamado era un llamado legítimo de Dios y no era un deseo personal por tener una meta personal, ¿verdad? Entonces, así es como yo veo mi llamado. No hubo ningún ángel, no hubo ningún sueño extraño en la noche, sino que fue el Espíritu Santo poniendo el deseo en mi corazón desde muy jovencito y fue formando en mí el carácter del hombre que Dios espera que esté sirviendo en su ministerio, en su obra, y me fue equipando en las herramientas que yo necesito para hacer la obra, el ministerio. Así que así es como yo lo veo. Y la iglesia confirmó eso, ¿verdad? Bien, mencionás tu crecimiento en la iglesia, en la misma iglesia por más de 30 años, ¿verdad? Eh, ¿Qué tan necesario es que un joven y un creyente en general
realmente ame su iglesia local y cómo se evidencia eso, cómo se observa cuando un joven o una persona, un creyente ama realmente la iglesia local. ¿Cómo se hace eso medible o palpable? Sí, la iglesia local es súper valiosa, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el llamado de Dios al creyente, en la salvación, Dios nos salva no para que seamos felices y que ahora tenemos la libertad de vivir como queremos, esta idea que a veces está en las iglesias, no, Dios nos salvó, Él nos liberó del pecado para que vivamos para su gloria. Y la forma en la que nosotros glorificamos a Dios es muy objetiva en la Biblia, ¿no? No es algo que uno puede inventar o incursionar en la vida, ¿no? Y pensar, bueno, ¿de qué manera glorifico a Dios? La forma en la que el creyente glorifica a Dios es a través de una vida santa. Y la santidad no se logra aislado, ¿no? La santidad no la vamos a encontrar desde casa, sentados mirando en YouTube ahí a nuestros predicadores favoritos, leyendo la Biblia. Son prácticas muy buenas, ¿no? Leer, escuchar predicaciones, eh, pero Dios ha diseñado medios por los cuales, como creyentes, en cualquier edad, sin lugar a duda los jóvenes, pero niños y adultos, Dios ha diseñado medios por los cuales podemos nosotros vivir esta vida santa, ¿verdad? Y uno de esos medios que son centrales en la vida del creyente es la iglesia local, un lugar donde nos reunimos y no lo hacemos como un acto religioso, ¿no? De llegar cada domingo, sino que nos reunimos con el deseo de poder estar juntos como un cuerpo, escuchar la palabra de Dios, cantar como esta mañana cantábamos verdades juntos, mientras nos vamos edificando, mientras el Espíritu Santo va edificando su iglesia, cuando nos reunimos, esta verdad que aparece ahí en 1 Corintios capítulo 3, ¿verdad? Cuando la iglesia se reúne, el Espíritu Santo va edificando a los creyentes. Entonces, ser honesto, el poder llegar a la iglesia y poder aprovechar esos medios que el Señor me da y poder reconocer, nosotros le decimos en nuestra iglesia, dar las herramientas, ¿sí? Tenemos que darle las herramientas a nuestros hermanos, porque si yo llego y me muestro como que está todo bien, entonces ellos van a asumir que está todo bien. Pero si yo llego y me siento con Sergio, le digo, Sergio, esta semana fue difícil en este área y en este área también, y no estoy teniendo victoria, entonces yo le doy las herramientas a mi hermano para que él pueda orar por mí, para que él pueda exhortarme con la palabra, para que él pueda corregirme de la forma distorsionada en la que yo estoy pensando de Dios, de mí mismo, de mis hermanos, ¿verdad? Entonces, la iglesia fue clave. Yo no puedo imaginar mi madurez, mi crecimiento, la madurez y el crecimiento de mi familia fuera de una iglesia local donde se vivan estas dinámicas, ¿no? Entonces, la iglesia local es clave. Hay otros medios de gracia, ¿no? Como lo es la predicación, la alabanza corporativa, el servicio. Yo veo a los hermanos que están sirviendo y que hacen posible esta conferencia. El servicio es un medio santificador que Dios usa, ¿verdad? Las ordenanzas, hay tantos medios, pero la iglesia es un medio clave, un medio central por el cual Dios nos santifica. Y hablábamos, ayer el pastor Matías mencionaba el rol de la iglesia central que tiene en la obra misionera, y el rol de la iglesia central que tiene es la santificación de nuestra vida personal. Entonces necesitamos valorar la iglesia. ¿Y cómo notamos que estamos valorando a la iglesia? Que también esa era un poquito la pregunta. Bueno, la notamos cuando asistimos, ¿sí? Somos regulares en llegar, en aprovechar estos tiempos donde escuchamos la palabra, la instrucción, cantamos juntos, nos edificamos, pero mostramos valor por este medio de gracia cuando damos las herramientas, cuando somos intencionales en crecer en relaciones profundas, en luchar con nuestro pecado de manera
conjuntas, ¿verdad? Cuando de manera intencional servimos, nos involucramos en la vida de los demás, en la vida de los misioneros, y aún esto el Señor lo va a usar para lo que estamos aprendiendo, ¿no? Las misiones, ¿verdad? El Señor va a usar una iglesia fuerte para que tenga un mayor impacto en la obra misionera, en todo el mundo, ¿verdad? Como el Señor está usando esta iglesia también, ¿sí? En tus años de pastorado, seguro también te tocó acompañar a varios jóvenes, especialmente varones que han querido servir al Señor bueno, al pueblo de Dios en general como pastor uno tiene que estar acompañándoles y guiándoles. ¿Cuáles han sido quizás los mayores desafíos que has visto para ser fieles a ese llamado que el Señor nos dio de ser parte de la iglesia y de cumplir la misión? Si bien está el llamado pastoral que mencionabas al principio, pero hay un llamado como que a la gran comisión a la que somos llamados todos, un llamado a la santidad, un llamado a esa santificación. Eh, ¿Cuáles has visto quizás en la generación que te ha tocado pastorear y en el tiempo que te está tocando pastorear? ¿Cuáles pueden ser o cuáles están siendo quizás los mayores desafíos que estás encontrando en los creyentes para ser fieles? Sí, gracias ahí por la pregunta también. Sí, ya estoy sirviendo ahí en la iglesia hace como 10 años como un pastor. Este año va a ser 11 años. Eh, y el Señor me permitió en todos estos años poder crecer en herramientas, en la consejería también. Y creo que uno de los grandes desafíos con los cuales aún en mi propio corazón a veces hay mucha tensión, ¿verdad? Em, pero uno de los grandes desafíos que yo encuentro hoy en el ministerio es esta visión de las personas muy, muy terrenal, muy de este mundo, ¿no? El Señor nos salvó para llevarle gloria a través de vidas santas y vivir para su reino, ¿verdad? Vivir para lo eterno tiene que ser la pasión y el corazón de cada creyente. Dios nos llamó para vivir de esta manera, no es una opción que nosotros podemos elegir, ¿no? Entre varias opciones, bueno, puedo elegir esta o puedo elegir esta. No, es una sola opción, ¿no? Vivir para lo eterno, vivir para sus propósitos. Y yo veo que el gran impedimento para que eso suceda en la gran mayoría de los hermanos en nuestra iglesia es esta visión tan limitada que hay, ¿no? De lo eterno, de Dios, esta distorsión que hay en la mente de Dios. Hay un Dios chiquitito, ¿no? Hay un Dios que sí me salvó, sí me llamó a vivir una vida de santidad y de servicio, pero yo puedo negociar un poco, ¿no? Y puedo dar algunos momentos de mi vida, dar algo de mi tiempo, dar algo de mis recursos. Dios nos llamó a vivir para lo eterno, ¿no? Y entonces veo a los hombres tan enfocados en su trabajo, por ejemplo, y piensan el trabajo es todo lo que tengo que hacer, es mi responsabilidad, proveer a mi familia. Y claro que eso es verdad, pero Dios nos llamó a vivir para lo eterno. Dios nos llamó a vivir para sus propósitos eternos y trabajar también es vivir para los propósitos eternos de Dios. Pero eso no es un fin en sí mismo, ¿no? Ir a trabajar, tener dinero en el bolsillo, estar tranquilo, construir mi casa, tener mis vehículos, tener a mi familia bien. Y bueno, vamos el domingo a la iglesia, ofrendamos, ¿verdad? Y tratamos de calmar la conciencia con eso. El Señor nos llamó a vivir una vida para lo eterno, ¿no? Y aun cuando pienso en el trabajo, que es una responsabilidad en la vida de los hombres, pienso en el apóstol Pablo, hoy vamos a hablar de un pasaje cerca de este, cuando Pablo estaba ahí en Tesalónica predicando, él dice, yo trabajo de noche y de día para predicar el Evangelio. Entonces, Pablo trabajaba de noche y de día para no ser una carga a estos hermanos que recién se habían convertido, y él no quería que tengan que sostenerla. Entonces él predicaba el Evangelio durante el día y en la noche se ponía a hacer tiendas. Y él dice, yo trabajo para anunciar el Evangelio. Entonces la visión de Pablo de vivir para lo eterno, ¿no? La visión correcta de Pablo de Dios, de su palabra, de su llamado como hombre, le hacía a Pablo
a esto, ¿no? A entender que yo trabajo, pero no como un fin para mí, para mi dinero, para mi familia, mi casa, sino para anunciar el Evangelio, ¿no? Entonces, yo veo que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en el ministerio es esto, ¿no? Es tratar de aconsejar a hombres y hacerle ver esta distorsión que hay en su mente en cuanto a Dios y en cuanto al llamado de Dios como hombres, ¿no? Y otro de los grandes desafíos que tenemos es el pecado sexual. El pecado sexual en todos los tiempos ha afectado tanto y hoy está presente también en la iglesia, ¿no? Y hay tantos hombres viviendo una vida falsa de hipocresía, ¿no? Con corazones y mentes cargadas de lujuria y escondiendo eso, ¿no? Aparentando que todo está bien, ¿no? Y con vergüenza, orgullo, ¿no? Y no confesando eso y no buscando ayuda en el pueblo de Dios. Creo que este es un gran desafío. Y en las generaciones más nuevitas, de jovencitos que van entrando a la iglesia, pienso que el entretenimiento también es un gran desafío que distrae a los jóvenes de este llamado de Dios a que vivan su soltería para los propósitos de Dios, ¿no? No es el problema las redes sociales, ni tampoco es el problema el dinero o el tener una casa. El problema está en el corazón, pero acá es donde la idolatría del corazón se manifiesta usualmente en nuestro contexto. ¿Sí? Gracias. Mencionabas que iniciaste ya el ministerio con una situación difícil de lidiar sin líderes y tomando cargas quizás muy pesadas para un inicio de ministerio. Y sin duda a lo largo del pastorado has tenido que lidiar también con luchas y con el desánimo o también la frustración de a veces no ver resultados visibles del trabajo, de lo que uno siembra, no ve esa cosa. ¿Cómo has lidiado con ese desánimo o con esa frustración de estar invirtiendo en las cosas eternas y no ver los resultados hoy? ¿Cómo has, ya doy por hecho de que ese desánimo estuvo, ¿verdad? Y de que esa frustración viene muchas veces y ¿cómo has lidiado con eso en el ministerio? Sí, sin lugar a duda, esto es algo que está constantemente en el corazón de los pastores, aún de los padres fieles, ¿no? Que quieren ver el fruto en la vida de sus hijos y muchas veces lo que vemos es pecado, rebeldía, ¿no? Y entonces, sí, en el ministerio me ha pasado muchísimas veces, en mis comienzos especialmente, yo, como les dije, entré en el ministerio en una iglesia que ya tenía sus años de fundación desde su inicio. Y entonces venía una iglesia ya con una cultura y ya venía una iglesia con desafíos, ¿verdad? Entonces fue desafiante, fue de mucho desánimo. Muchas veces con mi esposa nos sentamos y un detalle que no conté, ¿no? Me casé y empecé el ministerio pastoral el mismo año, ¿sí? Así que ese primer año fue un caos. Sobrevivimos, gracias a Dios, pero muchas veces nos sentábamos, llorábamos, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué estábamos haciendo mal, pensábamos, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos predicando la palabra, siendo pacientes, discipulando personas, estamos dando consejería, estamos predicando el Evangelio, haciendo obra misionera. ¿Qué es lo que está pasando acá, verdad? Me acuerdo que mucha gente de la iglesia empezó a irse, ¿no? Cuando empezamos a nosotros el ministerio, empezamos a predicar la palabra y quedó un grupito muy chiquitito en la iglesia, ¿no? Y entonces pensábamos, ¿qué está pasando, no? Entonces muchas veces vinieron esos desánimos, aún en el presente, después de estar varios años ya en el ministerio, esos pensamientos y esos desánimos vienen muchas veces en el corazón. Y, y creo que la razón es lo mismo, ¿no? Una cuestión de la mente y el corazón, ¿no? Hay una distorsión en mi mente por momentos en cuanto a muchas cosas, ¿no? En cuanto a Dios, por ejemplo, y entonces en este momento yo no estoy pensando, Dios es soberano, Dios es un Dios bueno que está edificando su iglesia y claro, en mi distorsión de la persona de Dios me lleva a cuestionar qué está pasando, ¿verdad?
Entonces yo tengo que corregir esto en primer lugar, ¿no? ¿Quién es Dios? Dios es soberano, Él está obrando, Él está al control, Él está edificando su iglesia y nadie va a frenar esto. Y entonces está sucediendo lo que tiene que suceder en la vida de la iglesia, ¿no? Una distorsión también en cuanto a las personas, ¿no? Y en cuanto a mí mismo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué tengo estas expectativas? ¿Dónde están puestas mis expectativas? ¿No? ¿Están puestas en el Señor, en el obrar de Dios, en la compasión por las personas? ¿O está puesta en mí, en mi ministerio? Yo quiero ver florecer mi ministerio, ¿verdad? Entonces, todo el tiempo tengo que corregir mis pensamientos en cuanto a Dios, en cuanto a mí, en cuanto a los hermanos, en cuanto al obrar de Dios. Pero uno de los pasajes a los cuales en el ministerio pastoral he estudiado hace muchos años y vuelvo varias veces al año a ese pasaje está en Primera de Corintios, cuando frente a una iglesia orgullosa y madura, Pablo nos regala un tesoro, una verdad que es un alivio para el corazón de un pastor que quiere ser fiel al Señor, ¿no? Y en medio de esta distorsión de los hermanos de Corintio de pensar en sus líderes más de lo que debían pensar, en vez de tener una actitud humilde y de unidad, ellos estaban exaltando a Pablo, a Apolos, a Pedro, ¿verdad? Y entonces Pablo le da una verdad ahí que para mí fue muy importante todos estos años y es, ¿quién es Pablo? ¿No? ¿Quién es Apolo? Son servidores, son meseros que están ahí para servir a la congregación, a la iglesia. Y Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor, ¿no? Entonces, a veces estaba tan cargado en mi corazón porque veía el pecado, cómo iba ganando terreno en el corazón de los hermanos, de gente que amamos y servimos, y estaba noches sin dormir, ¿no? Ansioso, orando, pensando qué más podemos hacer para servir a estos hermanos, ¿verdad? Pero esta verdad que clavé en mi corazón y que tengo que volver constantemente me ayuda a poder descansar en el Señor, ¿no? A levantarme cada mañana, orar y avanzar en lo que el Señor me pide, ¿no? Predicar la palabra, estudiar, aconsejar, discipular, hacer todo lo que el Señor demanda de mí y a la noche llegar y orar y me siento con mi esposa, tomamos unos matecitos, compartimos del día y nos vamos a dormir y confiamos en el Señor, ¿no? Ahora esta confianza no me lleva a la negligencia, ¿no? Me lleva a actuar, a obrar, a operar, a buscar los medios para ayudar a estas personas, pero entender que Dios es el que trae el crecimiento, ¿no? El Espíritu Santo es el que produce fruto y mi tarea como pastor, como siervo, como creyente, es ser fiel en hacer la obra de Dios a la manera de Dios, ¿no? Entonces entregar la palabra de Dios con fidelidad, llamar al hermano a que se arrepienta y descansar en el poder de Dios, en la soberanía de Dios, en el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Así que esas son verdades que suelo traer a mi mente. Bueno, sé que antes de ser pastor de la iglesia de la Unión, sos pastor de tu casa, ¿verdad? Em, ¿cómo, cómo cumplís ese rol principal, que es un rol del cual ningún hombre de hogar puede decir no tengo el llamado de ser pastor en mi casa, porque sí lo tenemos, es un mandato de parte de Dios ser sacerdotes en nuestros hogares. Eh, ¿Y cómo sos o cómo buscas ser fiel a ese llamado? Hablamos más del pastorado en la iglesia, ¿verdad? Y como pastor también sabemos que si ese pastorado en tu casa deja de estar, el pastorado en la iglesia tampoco va a poder ser una realidad. Entonces, quizás en forma práctica, cómo llevas ese pastorado en tu casa, como siendo también de ejemplo o de ayudando a los hombres, a los padres de familia, a los jefes de cabeza de hogar, a poder pastorear sus hogares también? ¿Cómo haces ese trabajo? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque tal vez hay personas acá que están pensando, Dios no me llamó al ministerio pastoral, pero sin lugar a duda Dios llama a todos los hombres a vivir
con un compromiso en el hogar, ¿no? De servir, de pastorear. Y, y a veces hay mucha distorsión en este punto, ¿no? Pensamos que nuestra función como hombres es proveer. Entonces yo proveo a mi esposa, llevo el dinero y entonces me quedo tranquilo, ya cumplí con mi función, con mi labor. Pero proveer es solo una pequeña parte en la tarea que como hombres tenemos en el hogar, ¿no? Eh, Pienso ahí en el pasaje de Efesios, que es uno de los pasajes más conocidos cuando el Señor dice que los padres deben criar a sus hijos, ¿no? En disciplina y amonestación. Y la palabra ahí para padres en nuestras Biblias suena padres, ¿no? Papá y mamá, pero la palabra padres está haciendo referencia a los papás, ¿sí? Los papás son los responsables de que esto suceda en el hogar, ¿no? De que hijos sean criados, sean entrenados en el temor de Dios. Entonces a veces nosotros pensamos, bueno, mi tarea es trabajo, mi esposa se encarga del resto, ¿no? Yo hago la parte más difícil, ¿no? Ir y estar ahí abajo del sol, trabajando, cargando cosas pesadas, administrando todas las cosas del hogar, ¿verdad? Entonces esto es muy cansador. Llego a casa, me saco los zapatos, me tiro ahí en el sillón, me pongo a ver el resumen de las noticias del partido de fútbol, yo ya cumplí mi tarea. Qué errado que estamos, ¿no? El Señor nos manda a los padres, a los hombres, a criar a nuestros hijos en el temor del Señor y a vivir sabiamente con nuestras esposas. Así que trabajar y proveer es una pequeña parte de eso, de modelar eso, el esfuerzo, la diligencia en el hogar, pero criar implica mucho, ¿no? Ahí Pablo nos dice que la crianza debe ser en el temor del Señor y nos dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación, ¿no? Entonces hay dos cosas que involucran a la crianza de un padre y son estas, ¿no? La instrucción y la disciplina, ¿sí? Cuando hablamos de la disciplina, cuando pensamos en los niños, especialmente los niños más pequeñitos, ¿verdad? Así que no apliquen esto con los más grandes de la paleta, con los mayores, con los hombrecitos, ¿verdad? Pero la disciplina tiene que ver con la vara, con la corrección. Y la amonestación son dos herramientas que el Señor nos da que van juntas, ¿no? A veces nos enojamos y vamos con la paleta y le damos y pensamos que así se van a corregir, pero en realidad lo que estamos haciendo estamos provocando a ira, ¿no? Entonces, la disciplina y la amonestación tienen que ver con poner en la mente la palabra de nuestros hijos. Claro, esto implica mucho, ¿no? Porque como hombres, vos decís, yo no soy pastor, yo no voy a estudiar para predicar como predica Juan Carlos y Sergio los domingos, ¿verdad? Ellos tienen que estudiar mucho. No, vos tenés que estudiar mucho también, porque poner la mente en la verdad significa poner el sentido del texto en la mente de los niños, ¿sí? Solo el sentido del texto es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo como padre tengo que esforzarme en poder estudiar las escrituras para poder poner en la mente de mis hijos la verdad, para poder corregirle con la disciplina, pero con la verdad, corregir su pensamiento, llevarla a pensar de una manera correcta en cuanto a Dios, en cuanto a sí mismo, en cuanto a su pecado, ¿verdad? Entonces, es un desafío que tenemos, ¿no? Porque estamos tan cansados, tenemos tantas responsabilidades y pensamos, bueno, esto puede esperar. Sin embargo, todo lo demás puede esperar, ¿sí? Todo lo demás puede esperar. Incluso el trabajo. Vos podrías agarrar y cambiar de trabajo y tener uno que te dé más tiempo para hacer esta tarea, aunque ganes menos. Porque lo más importante no es tener dinero en esta vida, lo más importante es ser fiel al Señor en la tarea en la que Él nos dio. Y la tarea en la que Él nos dio comienza ahí en el hogar, ¿no? En pastorear a nuestros hijos. Y ahora esto me da el pie para hablar de el pastoreo a la esposa, ¿no? Porque ¿cómo yo puedo lograr eso si gran parte del día yo estoy afuera? Yo estoy trabajando. Estoy 8, 10, 12 horas, capaz alguno más todavía, fuera de la casa. Tengo compromisos, tengo ministerio, tengo viajes, tengo reuniones. ¿Cómo hago para lograr eso si yo estoy ausente gran parte del día? Bueno, el Señor nos ha dado un
una pieza preciosa de nuestra vida, que son nuestras esposas, ¿no? El Señor nos ha regalado en su gracia una mujer, una esposa que, que es el complemento, ¿no? Que es la ayuda idónea, ¿no? El Señor creó a la mujer para el hombre, ¿no? Para poder hacer esta tarea juntos en equipo. Entonces, pastorear a mi esposa es una parte esencial, porque si yo no pastoreo a mi esposa, entonces ella que va a pasar más tiempo con los niños, ¿qué le va a dar a nuestros hijos, no? Entonces, claro que es un desafío en el ministerio, porque muchas veces nos encontramos envueltos en un montón de situaciones que requieren tiempo y demandan más de nosotros, pero tenemos que siempre ser sensatos, prudentes, sabios y evaluar cómo estamos haciendo esta labor en casa, ¿no? Y sin duda en el año hay momentos donde son más presionados y como familia nos preparamos para esos momentos y hay momentos donde hay menos demandas y podemos ser más intencionales todavía, pero esto debe suceder. Entonces nosotros tenemos varias dinámicas en nuestra familia para poder cultivar esto en nuestros hijos, en mi esposa, ¿no? De juntarnos, de leer, de compartir, de orar, de cantar, de tener nuestro cultito como el domingo, más informal obviamente, pero en el hogar donde vamos estudiando libros de la Biblia, vamos estudiando los atributos de Dios, le vamos enseñando a nuestros hijos. Mi esposa hace un trabajo también fantástico ahí en enseñarle en casa a nuestros hijos y enseñarle la Biblia, aparte de la educación en casa. Así que, bueno, es un desafío, pero el Señor no nos pide algo que no podemos hacer, ¿no? El Señor nos pide y nos demanda cosas que Él nos dio la capacidad para poder hacerlo. Así que si no lo hacemos, no es por una cuestión de incapacidad, es una cuestión de la actitud del corazón, ¿no? Hay ídolos que estamos abrazando que no me permiten ver esto como una prioridad, ¿no? Y tengo que corregir eso, tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, ¿sí? Amén, gracias. Última pregunta ya para ir cerrando. ¿Qué hábitos o disciplinas espirituales fueron claves para tu crecimiento? Mencionabas algunos medios de gracia. ¿Y cuáles fueron también claves en tu experiencia personal? Y también, ¿qué animarías o qué consejo darías a alguien que está luchando con la disciplina espiritual en su vida? Sí, yo soy un hombre que me gusta, soy un hombre de acción, decimos nosotros, ¿no? Me gusta trabajar con mis manos, ¿verdad? Y salir y agarrar el coche y ir a visitar y estar en una reunión y pintar la iglesia y a mí me encanta estar involucrado en todo. Em, pero entender la importancia de la palabra y el lugar central que tiene la palabra en el hogar, como recién lo hablábamos, en la vida de la iglesia, me llevó a trabajar en dependencia del Espíritu en ciertas disciplinas que son claves, ¿no? Y entonces la oración y la predicación son una prioridad en el ministerio de un hombre en el hogar, así que todos estamos acá metidos, y en la iglesia también, ¿no? Entonces tenemos la responsabilidad en una familia más grande también nosotros como pastores. Entonces, ¿qué le voy a dar a mi familia si no me siento y empiezo a estudiar los pasajes de manera profunda y entender cuál es el sentido del texto y ver cuáles son las implicaciones de ese pasaje en mi vida, en la familia, en la iglesia? Entonces, la disciplina del estudio fue algo que no era natural en mi vida y, eh, y el Señor fue permitiéndome crecer en los años, ¿no? Entonces, hoy disfruto sentarme y agarrar mi Biblia y empezar a estudiar los pasajes y empezar a ver ahí a luchar con el idioma, con el griego, ¿no? Y tratar de entender el sentido y la estructura del pasaje para poder compartir después con mi familia y con la iglesia, para poder enseñarle a mi propia alma, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Leer libros de autores que han caminado mucho antes que nosotros y que nos aportan tanto a nuestra vida, también fue una de las disciplinas que yo incorporé a mi vida y fueron
clave para hoy poder madurar y la iglesia también. Eh, Otro de los hábitos que trato de defender y mantener a muerte, aparte de mi familia, de poder charlar con mi esposa y siempre hablar y ser directos en las cosas que necesitamos crecer y corregir. La iglesia, ¿sí? El poder servir, pero el poder tener hombres en los cuales puedo rendir cuenta de mi vida, de mis luchas, de las intenciones de mi corazón que voy viendo o que ellos me pueden ayudar a ver mejor. Esto fue clave. Y otra disciplina fue el perseguir, así lo llamo yo, perseguir a hombres fieles, ¿sí? Desde muy temprano en mi ministerio yo les contaba cómo el caminar al lado de hombres fieles fue lo que Dios usó para llevarme a abrazar el ministerio y a hoy estar desarrollando un ministerio fiel al Señor. Entonces, esto no es fácil, ¿no? Porque los hombres fieles tienen muchas demandas ministeriales, familiares. Entonces ellos no van a venir a tu casa y te van a levantar y te van a decir, vamos a sentarnos a hacer el devocional. Mira, así se hace el ministerio. Nosotros tenemos que perseguirlo, ¿no? Y aprender de ellos, ¿no? Y pagar precios altos muchas veces, ¿no? Para poder estar y aprender y ir imitando lo que hablaba el pastor Matías con los hombres el viernes, ¿verdad? Entonces, el buscar esta interacción también yo la considero una disciplina, porque hay que ser intencional y constante en el tiempo de ir aprendiendo a hombres que tienen un recorrido largo y grande y han sido fieles al Señor y hay que estar cerca de ellos y aprender. Y los más jóvenes tienen que también ir haciendo eso, lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo iba conectado a eso? ¿Cómo animarías a alguien que está luchando con esa disciplina o de aplicar esa? ¿Por dónde empieza? ¿Cómo hace alguien que dice, estudiar el griego ya es algo después, pero ¿cómo empiezo si estoy luchando con disciplinas tan cruciales, tan importantes como por dónde voy? Sí, eh, en otro momento en mi vida hubiera dicho arranquen despacio, pero ahora pienso, por muchos años nuestra vida fue usada para el pecado. Nuestros cuerpos fueron instrumentos para el pecado. Le dimos lugar a nuestra carne, nos gobernaba, ¿verdad? Obedecíamos en todos nuestros deseos. Y un día el Señor nos salvó y toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo tiene que ser puesto en esta dirección, ¿no? Hacia la justicia ahora. Entonces, no hay que dar cambios despacito, ¿no? Y arrancar mañana leyendo un versículo y otro día otro capítulo y vas sumando disciplina. Tenés que arrancar hoy con todo. Tenés que usar tu tiempo, tu vida, tu cuerpo para el Señor, para su gloria. Tenés que dejar de usar tu tiempo para cosas vanas de este mundo y vivir para el reino. Entonces, para vivir para el reino tenés que pensar, acá comienza a vivir para el reino, ¿no? En mi vida espiritual, en conocer la palabra, en dejar que la palabra permee toda mi vida, dirija toda mi vida. Entonces yo les diría a los jóvenes, dejen de perder tiempo con los videitos y empiecen a estudiar la palabra de Dios y empiecen a usar su tiempo para conocer al Señor, para estar cerca de hombres maduros y aprender y escuchar y fijarse cómo ellos viven, qué decisiones toman, cómo pastorean a su familia, cómo usan su tiempo, a qué hora se levantan, a qué hora se duermen. Todo lo que ellos hacen, tenemos que imitarlo y perseguirlo, porque si el Señor te concede en los años amarle y servirle, vos te vas a arrepentir de haber usado mal tu tiempo, ¿no? Entonces, escucha hoy el consejo y la advertencia y arranca estudiando la Biblia. Agarrá un libro del Nuevo Testamento y empezá a estudiarlo de manera consecutiva. Vos decís, pero yo no sé hermenéutica, no sé griego. Bueno, no tenés que saberlo, ¿no? Acá los pastores te están enseñando de manera fiel, así que escuchá las predicaciones
anotá, fíjate cuáles son las implicaciones y obedecelas, pero durante la semana necesitas ponerte y estudiar y agarrar un pasaje y observarlo, observar su contexto, ahí nomás en el pasaje, qué detalles te está dando el autor, de la audiencia, del autor, de las circunstancias que rodeaban al autor. Anda el libro de Hechos y fíjate qué pasó, cómo se fundó esta iglesia, quiénes eran los creyentes, y empezá a estudiar el pasaje con eso en mente y empezá a ver cuáles son las implicaciones de este pasaje para tu vida y sometete a ello. Y compartilo con otros, ¿no? Compartilo con tu familia, con tus amigos, en tus relaciones. Aprovechá el tiempo, pero arrancá hoy. Preguntale a tus pastores, ¿qué libro me recomendás para esta etapa en mi vida? Soy soltero, quiero vivir mi soltería para el Señor, ¿qué me recomendás? Soy un hombre casado, con hijos, ¿qué libro me recomendás? Quiero leerlo, quiero estudiarlo con mi esposa. Eh, Hay que arrancar con todo, no de menor a mayor. Hay que empezar y mantenerse fiel al Señor. Hay que rendir cuenta también, porque a veces arrancamos cosas y las dejamos, ¿no? Después de un mes se me fue la emoción y ahí quedó. Tenemos que rendir cuenta, ¿no? A nuestra esposa, a hombres. Mira, comencé esto, quiero que me preguntes el mes que viene cómo vengo. Y eso va a ayudar también un poco a cultivar esas disciplinas.